están hoy acá, dispuestas a escucharte y aprender pues, de tu experiencia y trayectoria. Bueno, Oriana, muchas gracias a ti y a Artemisas por la invitación. Me siento muy feliz y honrada de estar aquí, pues de haber sido invitada a acompañarlos hoy. Veo ahí a Manuela de Nombres Conocidos. Chévere. Hola, corazoncito también para ti. Nada, estoy de verdad muy contenta de estarlos acompañando hoy. Voy a compartir esta presentación que preparé para todos y todas ustedes. A ver, acá vamos. Entonces, como les dijo Oriana, vamos a hablar sobre libertad de expresión e Internet. Entiendo que han venido hablando sobre, pues ya sobre libertad de expresión, de hecho, bastante. En los módulos anteriores, eso me emociona un montón. De verdad, yo creo que, bueno, no lo creo yo, lo dice mucha gente, lo dice la Corte Constitucional de Colombia, lo dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo dice la Comisión Interamericana. En verdad, los cambios sociales solo se logran a través de, pues, del ejercicio de la libertad de expresión, a través del cual podemos, a través de, pues, derecho, a través del cual podemos reclamar la garantía de otros derechos. Y por eso es que pues es tan importante, me imagino que se los habrán repetido una y otra vez en los módulos que ya han tenido sobre pues esa relación tan estrecha que hay entre la libertad de expresión y la democracia. Y pues nada de esto es distinto en Internet y eso es precisamente lo que vamos a ver hoy. Entonces, a ver, ¿cómo es que puedo pasar acá los...? Listo. Entonces, lo que ha pasado con Internet es que pues es la tecnología que, por así decirlo, más ha potenciado el ejercicio de la expresión en general, tanto lo bueno como lo malo. Acá pues hay unas características o más bien unas razones por las cuales esto es así. Internet ha democratizado la producción de la información, ha democratizado el consumo de la información, las interacciones se dan en tiempo real y eso lo podemos, sí podemos enterarnos casi que en vivo de lo que está pasando. Hay una multiplicidad de formatos que también permiten la participación diversa de quienes producen esa información y pues todo esto no, pues es muy favorable para la libertad de expresión en general. Antes de entrar en los temas, digamos, en los temas que son específicos de Internet, los que preparé para ustedes hoy, quería de todas maneras decir que todas esas cosas que ustedes han visto hasta ahora sobre libertad de expresión pues en esta residencia, en estos módulos, aplican igualmente a Internet. Es decir, no porque sucedan en Internet sus expresiones o las de otras personas, eso quiere decir que tienen una menor protección. Por el contrario, toda esa protección tan robusta que tiene la libertad de expresión también debe tenerla cuando sucede en entornos digitales. Entonces, lo que tengo aquí son dos citas del Consejo de Derechos Humanos y de la Relatoría, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y la Relatoría Especial de la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde explican precisamente esto. Voy a leer una. El Consejo de Derechos Humanos dijo en 2012 que los derechos de las personas también deben estar protegidos en Internet, en particular la libertad de expresión, que es aplicable sin consideración de fronteras y por cualquier procedimiento que se elija, de conformidad con el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Yo estoy asumiendo que ustedes ya vieron esto, asumo mal, me imagino que ya se los han mencionado muchas veces, pero bueno, el artículo 19 de la Declaración y del Pacto Internacional protegen la libertad de expresión de la misma manera como lo hace el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. De nuevo, yo estoy asumiendo aquí que ustedes ya tienen, pues como que ya les han dicho una y otra vez varias cosas por lo que vi en el programa, pero si tienen alguna duda, deténganme y lo podemos mirar. Acabo de recordar algo y es que
en el programa me dijeron que estaban esperando que yo hablara como 45 minutos, que luego hiciéramos un debatico y ta. Entonces simplemente me voy a poner acá un temporizador para que no se nos vaya a pasar mucho el tiempo. Listo. Entonces, Perdón, Luisa, yo creo que sobre el artículo 19 lo han mencionado, pero así pues como que hayan profundizado sobre uno u otro del artículo 13, creo que no. ¿no? Listo, entonces sí sería chévere que lo viéramos porque tiene todo que ver con lo que vamos a hablar a continuación, a pesar de que artículo 13, Convención Americana. ¿Ustedes pueden ver esto que estoy buscando acá? ¿O solo ven la Sí, sí. presentación? Listo. Entonces vamos a simplemente mirarlo, porque y ya les digo por qué elegí el 13 y no el 19. Y ya vi que hay una mano levantada, entonces, un momentico. Listo. David, cuéntame. Sí, no, te iba a decir que frente a esa como necesidad del Internet como servicio que permite, pues, entrar, como, no sé cómo expresarse, como parte de la libertad de expresión, si uno puede tutelar el no acceso de, pues, por lo menos en el caso colombiano, si uno puede tutelar el no acceso a un servicio de esos, pues que tiene una barrera ¿Cómo en qué económica. caso? ¿Cómo en qué caso? Mm, Eso es una muy buena pregunta. Como en el caso, yo creo que el caso más difícil, porque yo conozco espacios, o sea, comunidades que sí han ganado tutelas, de hecho con el solo teléfono, con el solo servicio del teléfono, de la línea telefónica, eh, pues para que les den una línea por lo mismo. Pero en el caso no tengo plata, mis hijos estudian, necesito, no sé, garantías de parte del Estado para poder acceder a un servicio que me permite comunicarme. Sí, pues sería un caso interesante, sobre todo pues si se tutelara por vía de la libertad de expresión. Ay, digamos que el problema es el mismo problema que tienen todos los servicios públicos en el Estado, ¿no? Como si por vía de tutela, eh, pues a lo mejor hasta te ganas la tutela, pero que, que llegue el Internet efectivamente depende de muchas cosas y sobre todo de tirar una infraestructura que pues la verdad pues es difícil. Lo que sí quiero decir ahora es que el gobierno de Colombia lleva bastantes años haciendo esfuerzos importantes por expandir digamos, la estructura de Internet, la que permite las conexiones, los cables, las antenas, en fin. Em, Internet no ha sido en Colombia reconocido como un derecho fundamental. Por ahí hay un proyecto de ley que quiere establecerlo así, pero de nuevo, pues más fundamental que el agua no creo que sea. Y pues todavía hay gente que tiene muchos problemas accediendo a servicios tan básicos como el agua, la luz. Entonces, pues a lo mejor te ganas la tutela, pero no sé. Lo veo difícil, pero pues nada, se podría argumentar por ahí si hay un caso de unos estudiantes en medio de la pandemia por un tema de educación e internet y que se la ganaron, pero la verdad no sé en qué resultó. Súper interesante, si lo vas a intentar me avisas. Listo, entonces, bueno, los artículos, voy a volver aquí simplemente para hacerles un recordatorio. La Declaración Universal de Derechos Humanos es una declaración como de buenas intenciones de los estados, pero no es vinculante como si lo son los tratados internacionales, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que este se da en el Sistema Universal de Derechos Humanos, pues las Naciones Unidas básicamente, y el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que también es vinculante, es decir, es obligatoria para los estados que la firman, pues los estados de esta región. Entonces, este es el artículo que no vamos a poder entrar en muchos detalles, pero la razón por la que les quiero mencionar el 13, y no el 19, es que el artículo 13, que es el que nos aplica a nosotros, es considerado internacionalmente como el que ofrece la mejor y mayor, como más robusta protección a la libertad de expresión. La verdad, yo me siento muy feliz y orgullosa de que lo tengamos por varias razones, se los voy a mencionar muy rápidamente. Entonces, habla de que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole sin consideración de fronteras.
ya sea oralmente, por escrito, en forma impresa o artística. Esto es, bueno, o por cualquier otro procedimiento de su elección. Esta es una de las primeras, esta es una de las razones por las cuales se considera que este es como el artículo que mejor protege en el derecho internacional la libertad de expresión, y es porque tiene esta mención de que se protege cualquier forma de expresión y por cualquier otro procedimiento de su elección. Cuando lo redactaron, quienes lo redactaron fueron muy, digamos, como que se adelantaron mucho a su tiempo y dijeron como, en verdad, no va a ser solo oralmente, por escrito, sino de cualquier manera en la que la tecnología o las personas se inventen la expresión, la vamos a querer proteger. Entonces, ahí está protegido, por ejemplo, Internet. Entonces, el ejercicio de este derecho, es decir, la libertad de pensamiento y expresión, no puede estar sujeto a previa censura, lo que pues nosotros conocemos como, más popularmente como censura previa, sino a responsabilidades ulteriores. ¿Qué quiere decir eso? Que las personas, o sea, que una autoridad no puede tener la facultad de decir si por ejemplo, una nota periodística, si un libro, una película que se planea publicar, retomo, la autoridad no puede tener la facultad de decir si ese libro sí sale o no después de revisarlo, sino que hay que esperar a que ese libro salga para que luego un juez establezca si hay responsabilidades ulteriores, ¿sí? Como responsabilidades después de la publicación. Entonces, por ejemplo, si yo voy a publicar un libro donde hablo muchas mentiras sobre David, y David, tú sabes que yo voy a decir muchas mentiras de ti, hay que esperar a que yo publique ese libro, ¿sí? No podemos pedirle a una autoridad que antes revise un libro para que lo autorice o lo desautorice. Y esta es una garantía, digamos, muy sólida, y otra de las razones por las cuales se dice que este artículo protege de manera tan fuerte la libertad de expresión, porque así no se somete la expresión a las autorizaciones de los gobiernos de turno. Esas responsabilidades ulteriores o esas restricciones responsabilidades ulteriores deben estar expresamente fijadas por la ley, es decir, debe haber una ley que previamente haya fijado que se castigará a una persona que, por ejemplo, calumnie, que sí, deben ser necesarias para asegurar el respeto a los derechos o la reputación de los demás, o la protección de la seguridad nacional, el orden público y la salud y moral pública. Acá les voy a mencionar también. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos. Yo sé que estoy yendo muy rápido, pero es que no lo tenía previsto explicar, pero igual se los quiero decir. Ya después vamos a bajarle un poquito el ritmo. Entonces, esta es otra de las razones por las cuales se dice que este artículo es tan bueno, y es esto: no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como abuso de controles oficiales o particulares del papel de periódicos. Entiendo que esto ha pasado, por ejemplo, en Venezuela, de frecuencias radioeléctricas, de enseres y aparatos usados en difusión de información o cualquier otro medio. Es decir, si las condiciones para que existan periódicos son controladas, por ejemplo, por el gobierno, pues eso también es una restricción a la libertad de expresión, así no le estén diciendo a los dueños de los periódicos que no pueden decir algo. Pero si les quitan esos medios, eso se entiende como una restricción indirecta a la libertad de expresión. Y pues nada, acá lo que establece también, y esto sí lo vamos a ver un poquito más adelante, y es como los casos en los que sí se justifican restricciones a la libertad de expresión, como de hecho, los casos en los que los estados están obligados a restringir la libertad de expresión. Y la única excepción a la regla sobre censura previa, y es la protección de la moral y más bien regular el acceso a espectáculos públicos para proteger la moral y la infancia la moral de la infancia y la adolescencia. Listo. Simplemente llévense como esa idea de que esto es un artículo que protege de manera muy sólida la libertad de expresión. No hay nada como esto en el derecho internacional, precisamente por eso de que defiende, de que la garantiza en todos los medios que nos inventemos después de Internet, incluso porque dice que no se puede restringir de manera indirecta,
porque, en fin, por todos estos detallitos de los que les fui hablando. Lo voy a dejar aquí por si lo necesitamos después. Pero entonces, volviendo a la idea que teníamos, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión dice, ese artículo 13 que es tan sólido, les va a proteger también la difusión de sus ideas cuando se trata de Internet. Entonces, a ver si tengo algo más acá. Sí. Entonces, ¿qué implica eso? Que todos los estándares que protegen a la libertad de expresión en general y por fuera del mundo digital también protegen a la libertad de expresión cuando se trata de Internet. Entonces, acá tengo una lista, pues no voy a poder entrar en detalles, pero si tienen dudas sobre alguna en particular, me dicen, o pues les puedo mandar mucho material sobre esto, o lo podemos hablar después, me pueden escribir. Ay, bueno, veo que hay ahí como una pregunta. No es una pregunta, listo. Pero entonces es, por ejemplo, que en Internet también se protegen de la misma manera como se protegen en el mundo análogo las expresiones que sean chocantes, ofensivas, diversas, que no a todo el mundo le gustan. Además, hay unos discursos que se llaman especialmente protegidos, es decir, además de esa protección tan fuerte que tienen de la libertad de expresión, tienen más protección porque así lo ha estimado la jurisprudencia de la Corte Interamericana, pero más bien en realidad es como por su vínculo tan fuerte con la democracia. Entonces el discurso político sobre asuntos de interés público tiene una protección fuertísima. Los discursos que se refieren a funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones y a candidatos a ocupar esos cargos, y los discursos que expresan elementos esenciales de la identidad o dignidad de las personas. Esto no voy a poder entrar en mucho detalle acá. Y bueno, pero también hay lo que les dije, unos discursos que no son protegidos, y es que los estados tienen la obligación de limitar la propaganda. Esto sale del artículo 13, el último numeral del artículo 13 que les acabo de mostrar. La propaganda de la guerra y la apología del odio que constituye una incitación a la violencia debe estar prohibida. También la incitación directa y pública al genocidio y la explotación sexual infantil. Lo que también se conoce como pornografía infantil, pero pues hace algunos años ya pues, nos corrigen cuando hablamos de pornografía infantil, yo creo que con razón. Entonces lo que quise traer para nuestra presentación de hoy es como las discusiones más importantes, en mi opinión, sobre libertad de expresión en Internet, como las más de moda, de pronto no las más importantes, por ejemplo, la del acceso mismo a Internet de la que hablaba David, yo creo que pues es clave. Pero estas son como las discusiones que a mí me parecen del momento, como, sí, de moda es una buena forma de decirlos. Quiero igual decirles que hay otras que no vamos a mencionar hoy, pero de las que, digamos, en las que no vamos a entrar en detalle, pero se las voy a mencionar rápidamente. Discusiones sobre el llamado derecho al olvido, discusiones sobre violencia y acoso en Internet, nuevas formas de periodismo, neutralidad de la red es un gran tema, desinformación, por supuesto, lo vamos a mencionar nada más, todo el tema de los whistleblowers o los alertadores, los soplones, y bueno, el que ya mencionamos sobre el acceso mismo a Internet. Pero hoy les quiero hablar de estas tres: moderación de contenidos, que es donde siento que de pronto nos demoremos un poquito más, leyes que censuran, que no necesariamente están pensadas para la censura, pero que terminan resultando en eso, y la privacidad y el anonimato en Internet. A ver, todo en el chat, listo. Sigamos. Entonces vamos a empezar con esta, moderación de contenidos, que para mí es como la discusión del momento. Entonces, les tengo aquí esta imagen de la estatua de Neptuno, que está en Bolonia, creo que sí, la plaza de Neptuno en Bolonia. Fue una estatua construida a mitad del siglo XVI
diseñada por Jean Bologne. Y la razón por la que la traigo es que esta estatua fue retirada de Facebook por una supuesta infracción a sus normas sobre desnudos y contenido sexual. Cuando la retiraron, pues se armó toda una polémica porque obviamente estaban diciendo que Facebook está básicamente censurando el arte. Y ha habido varios casos de censura de arte en Facebook de este mismo tipo. También les traigo esta foto que seguramente la han visto, que se llama El terror de la guerra, más conocida como La niña de Napalm, que retrata una niña que está, unos niños que están escapando de un ataque durante la guerra de Vietnam en 1973. La razón por la que esta foto también fue borrada de Facebook fue por mostrar a una niña desnuda, pero pues esto va directamente en contra de las reglas de Facebook, pero lo que sucedió en ese momento es que se armó un escándalo tremendo, porque decían que esto es una foto histórica. El fotoperiodista que la tomó se ganó un premio Pulitzer ese mismo año, y pues que tiene que la gente asocia irremediablemente con la guerra de Vietnam. Entonces están diciendo que Facebook ahora no solo censura el arte, pues por el ejemplo que les mostré ahora, sino también pues estos momentos históricos tan importantes. Entonces Facebook la terminó restituyendo luego de un pues del escándalo del que les hablé. Entonces, estos son dos casos de cómo sale mal lo que se llama el proceso de moderación de contenidos. A ver, entonces, ¿qué es la moderación de contenidos? Es básicamente, o más bien, bueno, sí, ¿qué es la moderación de contenidos? Es el proceso a través del cual las plataformas de Internet determinan qué está permitido y sobre todo qué no está permitido en sus plataformas. También es el proceso a través del cual ellas detectan posibles infracciones y toman acción sobre esas infracciones. Entonces, estos son los tres pasos de los que les acabo de hablar. Establecen unas reglas, luego tienen unos sistemas de detección de posibles violaciones y las acciones vamos a verlo un poquito más. A ver si hay algo que se me está escapando. Bueno. Parece que no. Entonces, las reglas que establecen las plataformas en Facebook se llaman normas comunitarias, es en general el término como se les conoce este tipo de normas. YouTube las llama lineamientos de la comunidad, Twitter las llama las reglas de Twitter. Pero pues nada, básicamente son un grupo de reglas donde te dicen que no puedes hacer. No puedes negar el resultado de las elecciones, no puedes desinformar sobre el coronavirus, no puedes publicar desnudos, en fin, hay todo tipo de, acá les tengo algunos de los temas como típicos que ellos establecen en estas reglas: desnudos y contenido sexual, que fueron de los ejemplos que les mostré. Discurso de odio es un típico tema de moderación de contenidos, integridad electoral, por ejemplo, lo que les dije, que no se puede negar el resultado de las elecciones, bullying, violencia y desinformación. Entonces, estas reglas suelen ser mucho más restrictivas que las leyes nacionales y que los estándares interamericanos e internacionales que protegen a la libertad de expresión. Un ejemplo, publicar una foto de un desnudo no es ilegal en Colombia, pero pues sí es ilegal en Facebook, por así decirlo, ilegal no. Otro ejemplo, yo puedo decir en una conversación con una amiga, sin temor a las consecuencias legales, que yo le deseo la muerte a mi vecina. Yo puedo decir eso. En Facebook, no. Es odioso que lo diga, es feo, a mucha gente puede no gustarle, pero no es ilegal. Pero en Facebook sí es ilegal, por así decirlo de nuevo. Entonces es para que sepan que estas reglas fijadas en las plataformas suelen ser mucho más restrictivas
que las constituciones, las leyes e incluso los tratados internacionales. Entonces, ahí ya hablamos un poquito sobre, espérate que es que no sé cómo echar para atrás. No me deja. A ver. No me deja echar para atrás. Voy a echarle. Está tomando el pelo. Entonces, ahí ya hablamos un poquito de... Espérense, que se me quedó aquí como... Ya. No, todo mal. Estoy echando para donde no es. Denme un segundito. Aquí, listo. Entonces, con esto ya hablamos sobre esta primera parte del sistema de moderación de contenidos, que como les dije, son las normas. Ahora, ¿cómo se identifican las posibles violaciones? Que es este paso 2, que es el de... Está como súper lento mi internet, ¿será? El de la detección. Si no ven algo bien, por favor, díganme. Entonces, ya tenemos las normas. Ahora, ¿cómo funcionan los sistemas de detección de violaciones? Entonces, son básicamente de dos formas. Uno es con los famosos algoritmos de los que la gente tanto habla, sistemas de inteligencia artificial que están pensados para pillarse cuando una persona viola las normas de Facebook. Entonces hay unos que son mucho más fáciles que otros. Por ejemplo, es mucho más fácil detectar una foto de desnudez. Entonces, por ejemplo, si yo quiero que uno de estos sistemas entienda que es un seno femenino, le meto no sé, 100.000 fotos de senos, un seno pequeño, un seno grande, un seno de una mujer blanca, un seno de una mujer negra, un seno de una mujer mestiza, de todos los tamaños, y el sistema se hace muy inteligente y muy bueno en pillarse que es un seno. Pero esto no es tan fácil cuando se trata de expresiones donde hay matices. Entonces, por ejemplo, pensemos en casos, los típicos casos y los mejores son los de discurso de odio. Entonces, por ejemplo, vi un caso donde alguien decía alguien publicaba algo en Facebook y otra persona le respondía, ay, chino marica, que, no sé si todas las personas entienden, pero en Colombia en verdad eso es una expresión muy, muy normal. Uno se la puede decir incluso a un amigo como a este chino marica, este chino se refiere como a este joven. Puede estar bien o mal, pero pues bueno, marica igual lo decimos como de esa manera tan, digamos, hasta incluso no con ninguna mala intención, ¿no? Ese chino marica hablando aquí bobadas, no sé. Y el algoritmo de Facebook entendió eso como un discurso de odio, porque está dirigido a un chino de la China, le dice marica, no sé, no le gustó al algoritmo. Entonces lo identificó como discurso de odio cuando en el contexto se entendía que por supuesto no era una persona que estaba tratando de, pues que no estaba publicando ningún tipo de discurso de odio. Otro ejemplo es que alguien decía, ¿cuál es la marca de tu computadora y el color? Y alguien respondía negra HP, o sea, negra Hewlett Packard, pero claro, Facebook entendió como si estuviera diciendo negra hijo de puta y lo bloqueó también, creo que por discurso de odio. Entonces, en ese tema de la detección de infracciones está por una parte y sobre todo el tema de la inteligencia artificial y los algoritmos destinados a esa detección, pero que, como les acabo de decir, son imperfectos y tienen dificultades en leer el contexto. Pero tenemos por otra parte el sistema de moderación humana, porque pues cuando los algoritmos fallan, pues le ponen esto a personas que están encargadas de evaluar las violaciones. Obviamente no tenemos el tiempo para ver este pequeño documental, pero se los recomiendo mucho. Dura solo 20 minutos, se llama The Moderators, los moderadores, está en YouTube, pero pues muestra más o menos cómo funcionan estos sistemas de entrenar
a los moderadores de contenidos, van allá, están una semana, les dicen, esto no es específicamente de Facebook, pero pues nada, les explican como estas son las reglas, esto es lo que tienen que hacer. Obviamente el documental es bien interesante porque pues muestra como estas personas de la India que están tomando decisiones sobre contenidos que están en todas partes del mundo, pues como que se ríen y sienten como timidez cuando les dicen, por ejemplo, no puede haber desnudos y les muestran fotos de desnudos y cosas por el estilo, porque pues también este es un problema de los sistemas de moderación de contenidos y es que no siempre los moderadores humanos entienden los contextos y como las lógicas culturales de cada uno de los países. Disculpenme un momentico que voy a prender la luz. Aquí, listo. Entonces, nada, les súper recomiendo este documental. Aquí abro un paréntesis para decir algo súper interesante y pues también triste, y es que estas son las mismas personas que están sometidas a ver contenido muy violento que se le escapa al algoritmo. Entonces, no sé, decapitaciones, violencia contra personas, contra animales, y por ahí varios de ellos han demandado a las plataformas para que los indemnicen, pues, por toda esa carga psicológica tan fuerte a la que están sometidos en este tipo de trabajos. Listo, entonces, sigamos a ver. Listo, ya hablamos de, por una parte, lo que les dije, las normas que establecen las plataformas. Por otra parte, la detección de posibles infracciones, que como les dije, se compone de inteligencia artificial o algoritmos y estos moderadores humanos. Ahora vamos a las posibles acciones o sanciones que toman las plataformas. A ver si esto me deja pasar. Sí. Entonces, estas son algunas de ellas. Unas más o menos restrictivas. Entonces, avisos, por ejemplo, los que pone cuando esto lo hace, por ejemplo, Facebook, que tiene como un programa de chequeo de datos o de fact-checking. Entonces, cuando una publicación está en Facebook y ha sido verificada, pues ahí llega como un avisito que se le ve a las personas, como esto ha sido verificado como falso por chequeado, por la silla vacía, por advertencias, como este contenido, cuando tú lo vas a compartir, te puede salir como una advertencia: este contenido ha sido señalado como falso, o avisitos. Ya de pronto, bueno, no, avisitos como por ejemplo cuando no quita un contenido, sino que, por ejemplo, esto pasaba mucho con Trump, y es que no le quitaban los contenidos, sino que ponían un avisito como no quitamos este contenido para que ustedes lo puedan ver, pero deja ahí como la advertencia. Eliminación de contenidos directamente o suspensión de cuentas, eliminación de cuentas o la invisibilización, y es que un contenido no es retirado, sino que hace que le aparezca menos a los demás usuarios. Cuando es, por ejemplo, esto lo hacen para desinformación o contenidos que son como problemáticos pero que no violan del todo las normas, a veces también hacen esto, invisibilización. Entonces ahí entramos a luego lo vamos a ver más dentro de un par de diapositivas, pero pues ahí hay como una gran discusión, sobre todo para estos temas de desinformación, y es quién debe tomar decisiones sobre qué es cierto y qué es falso. Entonces, estas son declaraciones de los directores ejecutivos de Facebook y Twitter. Arriba, Mark Zuckerberg, el director ejecutivo de Facebook; abajo, Jack Dorsey, el de Twitter, diciendo lo siguiente. Voy a leer. Leamos ambas. Bueno, arriba: y aunque me preocupa la erosión de la verdad, no creo que la mayoría de la gente quiera vivir en un mundo en el que solo se puedan publicar cosas que las empresas de tecnología consideran 100% verdaderas. Luego Dorsey: lo que podríamos hacer es ayudar a proporcionar más contexto, ya sea mostrando todas las diferentes perspectivas. Sería peligroso para una empresa como la nuestra ser árbitros de la verdad.
Entonces, ha habido una gran discusión sobre si estas empresas deberían hacerse cargo de la desinformación que transitan ellas y que de cierta manera ellas como que permiten o de la que incluso se podría decir se lucran. Porque pues claro que la desinformación causa mucho daño, pero pues también está el tema de que quiénes son los que, a quienes verdaderamente les corresponde tomar estas decisiones. Y pues inicialmente estas empresas tenían esta visión más como de no, esto no nos toca a nosotros, es mejor que acá no nos metamos, nosotros no somos jueces de la verdad, Pero esto cambió completamente con el coronavirus y con las elecciones presidenciales de 2016 y estadounidenses de 2016 y 2020, porque hubo tanto, bueno, con el coronavirus es evidente, sí ha habido casos de gente muriendo por desinformación, y con las elecciones, pues por todo el escándalo que hubo de que Donald Trump se ganó las elecciones básicamente pues por Facebook. No sé qué pasó, me sacó de la presentación. Sí, se congeló. Listo. Sigo pues. Entonces, a ver, ¿y cómo vamos de tiempos? Bueno, nos va a tocar correr. Entonces, nada, quería contarles que Facebook creó hace poco algo muy interesante y es como una Corte Suprema a la que le está pidiendo ayuda para tomar estas decisiones como más importantes sobre moderación de contenido, sobre desinformación, sobre discurso de odio, sobre desnudez, por ejemplo. Está compuesta, actualmente hay 20 súper expertos en temas de derechos humanos, libertad de expresión en particular también. Esta gente tiene más plata que la Justicia Especial para la Paz en Colombia, o sea, es de verdad una Corte Suprema para la que está, para la que va a acompañar a Facebook. Súper interesante lo que está pasando, pero pues definitivamente este no es pues no es un camino que vaya a solucionar los problemas del día a día de Facebook, porque pues están pensando como en las grandes decisiones, como en la decisión de la eliminación de la cuenta de Donald Trump, y no en las decisiones del día a día, en los casos de censura en Facebook, que seguramente ustedes habrán escuchado pues, de esos muchos. Simplemente quería hacer la mención de que eso está pasando, de que estamos con los ojos puestos ahí, porque pues es un ejercicio interesante, pero que de verdad no creo que toda esa inversión de plata que se le ha puesto a esto, pues logre resolver los problemas del día a día, que pues porque las decisiones de moderación de contenidos que tienen que tomar plataformas como estas, pues son demasiadas. Y esta gente que está funcionando desde octubre del año pasado no ha sacado más de, no ha sacado más de 15 casos. Entonces, pues difícil. Para terminar y seguir en el siguiente, sobre este tema de moderación de contenidos, nos podemos hacer muchas preguntas súper interesantes, todas relevantes, cada una para una tesis de doctorado. ¿Deberían primar esas normas privadas o las constituciones de nuestros países, por ejemplo? ¿Deberían primar esas normas privadas o los estándares interamericanos o los estándares internacionales sobre libertad de expresión? Ahí hay distintas posiciones. ¿Deberían ser las plataformas responsables por lo que publican sus usuarios? Entonces, como estos espacios permiten, por ejemplo, la violencia, el discurso de odio y no sé, tantas cosas que causan daño a las personas, ahí hay una pregunta importante sobre si ellas deberían ser encontradas responsables por lo que están publicando sus usuarios, ¿sí? Entonces, mucha gente estima que como ellas permiten esos espacios, esas plataformas,
de nuevo, de los que además se lucran, deberían responder cuando a través de los comentarios en esas plataformas o de lo que sucede en esas plataformas se causa daño. Pero a eso también hay un contraargumento, y es que cuando tú responsabilizas a las plataformas por lo que dicen sus usuarios, creas un incentivo muy fuerte a favor de que restrinjan mucho, que censuren de más. Sí, porque ellos van a preferir como que no correr los riesgos, sino más bien limitar. Esto se ha visto, bueno, voy a dejarles un asterisquito ahí porque lo vamos a retomar más adelante, pero este concepto y sobre todo esta discusión se llama responsabilidad de intermediarios. Intermediarios siendo todas las empresas que están en el entorno de Internet, desde las que te dan el servicio de conexión hasta las que te dan el servicio de email o de redes sociales. Todas estas empresas son conocidas como intermediarios. Entonces está esa gran discusión de si deberían ser responsables por lo que publican sus usuarios o lo que publican o hacen sus usuarios. También está la gran pregunta de quién debería tomar decisiones sobre lo que es cierto, lo que les acabo de mostrar. También está otra gran pregunta, y es si deberían hacer excepciones para los líderes políticos, lo que de hecho lo hacen, pero pues también hay gente que lo discute mucho. Entonces, por ejemplo, las publicaciones que hacen los presidentes de los países que pueden estar violando las normas, que pueden incentivar a la violencia, incluso que pueden ser controversiales de muchas maneras, como las que hacía Trump, debería primar el derecho a la libertad de expresión de esas personas, pero sobre todo el derecho a nosotros de informarnos sobre lo que ellos publican, o debería cuidarse más el entorno de las plataformas, o sea, que la gente pues no vea esas incitaciones a la violencia o no vea, por ejemplo, el racismo de Donald Trump o la misoginia de Donald Trump, en fin. Excepciones para líderes políticos o Twitter los llama líderes globales. Y finalmente una gran pregunta, y es sobre si deberían regularse las plataformas. Hace algunos años esto era una pregunta como que era casi imposible, o sea, como que era como de locos hacerla, no, ¿cómo van a regular a las plataformas? Pero como les digo, con todo esto que ha pasado de las elecciones de 2016 en las que ganó Donald Trump, interferencia rusa, desinformación, el escándalo de Cambridge Analytica, en fin. Luego todo lo del COVID, ¿no? Y la desinformación que ha transitado en las plataformas. Y tantos casos de violencia, terrorismo, discurso de odio, en fin, ha hecho que la pregunta se haga muy relevante y que ya como que todos aceptemos que no es cuestión de si se debe o no regular, sino más bien de cómo se debe regular, ¿sí? Es más una cuestión de cómo y cuándo, ¿sí? Pero yo creo que ya es, digamos, esto no tiene vuelta atrás, eventualmente las van a regular. Entonces hay distintos enfoques, les quería mencionar simplemente tres. Un enfoque de regulación de contenidos, que es el que les dice específicamente qué tipo de contenidos ellas deberían prohibir. Un enfoque de regulación de procesos, que más que decirle qué contenidos, es como cuáles deberían ser los procesos en eso de normas, detección y acción que ellas deberían seguir, y cómo esos procesos deberían ser transparentes y ofrecer garantías para los usuarios. Y otro enfoque es que dicen, estas empresas ofrecen servicios de utilidad pública como los del agua, por ejemplo, pero para la información, ¿sí? Y por tanto deberían ser reguladas de la misma manera como una empresa que presta servicios públicos. Ese es el primer gran tema del que quería decir, que quería discutir, pues que quería traerles hoy, y si nos da tiempo lo discutiremos. Muchas cosas ahí les boté para que ustedes piensen, para que reflexionen sobre todo esto, y si como estamos tan cortitos de tiempo, si tienen dudas sobre esto, lo podemos discutir cuanto quieran, me escriben, en fin. Hay mucho material.
Entonces, la otra, esto me va a tocar saltármelo, pero es sobre esa discusión entre si deberían seguir las normas locales o si deberíamos simplemente aceptar que las plataformas son entidades privadas que pueden hacer lo que quieran. Bueno, la otra gran discusión que también seguramente tiene que ver con el trabajo de muchos de ustedes es todo el tema de privacidad y anonimato. Quiero hacer una pausa acá porque veo que ya llevamos 1 hora y tenemos que, Oriana, no sé cómo quieras hacerlo porque, bueno, o sea, ustedes me habían dicho una exposición, luego un debate o pueden ser unas preguntas y un ejercicio práctico. Yo me preparé para todo ello, pero como empezamos un poquito tarde, entonces no sé si nos tomamos ese espacio de como unos 10 minutos más. ¿Cómo lo ves? Sí, no, no te preocupes. 10, 15 minuticos más y entramos a la ronda de preguntas del ejercicio práctico. Listo. Adelante, no te preocupes. Listo. Entonces voy a ponerme 15 minutos acá. Discúlpenme si he estado como botándoles demasiada información. Como siempre, subestimé el paso del tiempo, pero bueno, vamos a ver cómo vamos con esta y vamos a ver cómo hacemos rendir el tiempo. Listo, entonces, privacidad y anonimato. Esto tiene todo que ver con libertad de expresión, obviamente, porque la privacidad es un ¿por qué pasa eso? Simplemente se me sale, o sea, se me sale de Zoom, se me sale de la presentación, pero bueno, listo, volvemos. A ver. Entonces, les decía que la privacidad es un requisito indispensable para la libertad de expresión. Para eso, este ejemplo. Si yo les pusiera una cámara que los graba 24 horas, 7 días a la semana en la sala de su casa o en el cuarto donde duermen, seguramente ustedes no se comportarían igual ni dirían todo lo que dicen en la libertad de la privacidad. Entonces, por eso es que se dice que la privacidad es un requisito indispensable para la libertad de expresión. Además, el anonimato que, digamos, que lo permite tanto Internet es digamos, una garantía para las personas que si estuvieran identificadas, pues no harían las denuncias que hacen, no harían los debates que dan. Entonces, por eso desde una perspectiva de libertad de expresión, también se habla mucho de la protección del anonimato en Internet y del cifrado de las comunicaciones. Hasta donde tengo entendido yo, hace algunos años, no sé si eso ha cambiado, las constituciones de Venezuela y Brasil prohibían el anonimato. En Cuba, además, los ciudadanos requieren permiso al Ministerio del Interior para encriptar sus comunicaciones. En Ecuador, hace algunos años, hace ya varios años, se dictó una ley digamos, que establece varios tipos de responsabilidad para los medios de comunicación y entre ellas se les hace responsables por lo que digan los usuarios que hablan en las secciones de comentarios de los medios de comunicación si los medios de comunicación no recolectan datos que permitan identificar a esas personas. Entonces, todo esto, por supuesto, pues es contraproducente, no contraproducente, no, es lesivo de la libertad de expresión y digamos de esas posibilidades que brindan la privacidad y el anonimato. Este asunto obviamente es especialmente relevante para periodistas y defensores defensores y defensoras de derechos humanos que puedan estar en riesgo o que necesitan, por ejemplo, comunicarse de manera privada con sus fuentes y que necesitan, pues sí, mantener la confidencialidad. Sin embargo, pues hay propuestas, digamos, por la necesidad de los estados de, o más bien, pausita ahí,
el anonimato no siempre se usa para cosas buenas, por supuesto, digamos, o la encriptación de las comunicaciones. Entonces, muchos delitos también se cometen así. Y por eso es que los estados a veces hacen propuestas para que se restrinjan. Entonces esto, por ejemplo, fue una propuesta del fiscal anterior que tuvimos acá en Colombia, que propuso que se permitiera la interceptación de los mensajes de WhatsApp. Con el historial de vigilancia ilegal que tiene Colombia, digamos, el Estado en Colombia, bueno, en verdad no solo en Colombia, en América Latina hay muchos casos. Esta propuesta es muy peligrosa. Ustedes sabrán, me imagino, porque usan WhatsApp, que las comunicaciones en WhatsApp están encriptadas y eso es una garantía buena para periodistas, defensoras de derechos humanos, en fin. Pero pues nada, esta necesidad del Estado de combatir el crimen pues lleva a este tipo de propuestas que son preocupantes. También sucedió hace también varios años, 2016, que Brasil se quedó sin WhatsApp luego de que un juez ordenara el bloqueo de esta plataforma, precisamente porque WhatsApp no estaba dando acceso a comunicaciones de sus usuarios. Esto ya después lo levantaron. Pero simplemente es como para decirles cómo están en tensión esos asuntos, ¿no? Como la necesidad de administrar justicia, la necesidad de combatir el crimen, pero por otra parte, cómo estas tecnologías que permiten el anonimato y la privacidad, pues también son garantías para periodistas, defensores, defensoras, en fin. Lo estoy mencionando súper rápido para que nos alcance el tiempo para todo lo que tenemos planeado. Y el último tema que quería mencionarles es el de leyes que censuran. Como les dije al principio, no son necesariamente leyes que estén pensadas para censurar lo que sucede en Internet o para, digamos, para censurar discursos legítimos, pero a veces sí terminan haciéndolo. Entonces les traje 2 ejemplos. Entonces, la primera es la ley de derechos eso se llama Digital Millennium Copyright Act, la ley del milenio digital, para la protección de los derechos de autor, algo así, en Estados Unidos. Yo no sé si han visto, por ejemplo, que a veces uno busca, digamos, en YouTube un video y sale como este video no está disponible por una reclamación de derechos de autor. O esto que por ejemplo, buscamos, no sé, Betty la Fea online. Y Google al final muestra algo como esto, como en respuesta a varios reclamos que recibimos según la ley estadounidense de protección de derechos de autor, que es la que les acabo de mencionar, quitamos 5 resultados de esta página. Entonces, es una ley que se promulgó en los 90s en Estados Unidos, que está destinada precisamente a los intermediarios de Internet, de los que les hablé antes, los que dan conexión a Internet, los que dan los servicios de correo electrónico, los que prestan las plataformas de redes sociales y demás, para exigirles que retiren los contenidos que infrinjan derechos de autor. Esto, por supuesto, estaba pensado para combatir la piratería en Internet. Entonces, que yo no pueda entrar a YouTube y verme la última película, no sé, de Toy Story. Porque pues obviamente Disney quiere ganarse la plata que pues tiene derecho a ganarse haciendo esa película. Pero entonces, ¿qué pasa? Esa ley que fue pensada, o sea, básicamente funciona así, es una persona dice, yo tengo derecho de autor sobre ese contenido, bájelo. La plataforma lo tiene que bajar inmediatamente sin hacer ninguna pregunta, sin verificar si tiene derechos de autor o si en verdad está justificada esa reclamación o si, no sé, de pronto la persona pues sí tiene derechos de autor, pero igual la otra persona también tiene derecho a usarlo porque, no sé, lo está criticando o bueno, tiene que inmediatamente quitar el contenido. Entonces, ese sistema que fue ideado para la protección de un derecho legítimo, que son los derechos de autor, ha sido explotado ilegítimamente por
particulares y también por gobiernos para censurar. Entonces, un ejemplo. Hace unos años, un documentalista ecuatoriano que se llama Pocho, no me acuerdo su apellido, publicó un documental que se llama Acoso a Intac, sobre una comunidad indígena que se estaba resistiendo a la explotación, creo que era minera, en su territorio. Entonces, el documental trataba sobre la resistencia de la comunidad y el acoso del Estado, pues que quería hacer explotación ahí. El documental tenía por ahí como 4 segundos de el entonces presidente Correa hablando en un discurso público sobre la comunidad. Y entonces lo que hizo el gobierno de Ecuador fue decir, sobre esos 4 segundos nosotros tenemos derechos de autor, bajen ese contenido. Y así lograron censurar el contenido. Luego, en este caso en particular, este documentalista pues dio la pelea y pues todo bien, se lo volvieron a subir. Pero muchas veces el proceso legal es tan intimidante para las personas que ellos prefieren no dar la pelea y que el contenido se mantenga retirado, digamos. Entonces, es una ley. Hay ejemplos, hay varios. Acá tenemos, por ejemplo, en Colombia a la directora, líder máxima, pastora de una iglesia muy conocida que se llama la Iglesia Ministerial de Jesucristo, no sé qué, que es la que está asociada al partido político Mira, y esa señora es muy intolerante a que le hagan críticas de cualquier tipo. Entonces, sé de 2 casos de contenidos que ha mandado a quitar de YouTube en los cuales se la critica porque ponen una foto de ella, pero digamos la foto no está buscando piratear, no está buscando quitarle derechos de autor sobre nada, simplemente la ponen para ilustrar el contenido, para criticarla de alguna manera. Pero ella ha usado esta misma ley gringa para, perdón, si hay acá, entiendo que no hay gente, entiendo que no todo el mundo es colombiano, acá en colombiano es súper normal y súper cero ofensivo decir gringo. Me disculpo si eso resulta ofensivo para alguien, pero bueno, estadounidense. Esta ley estadounidense ha sido usada para censurar contenidos, por ejemplo, acá en Colombia, como este que les acabo de decir, o ese de Ecuador, porque pues están en YouTube, que es una plataforma estadounidense. Este es un primer gran ejemplo de esas leyes que buscan limitar un contenido que es ilegal o ilegítimo, pero que terminan siendo explotadas o usadas también para restringir otro tipo de contenidos legítimos que deberían estar protegidos por la libertad de expresión. Otro ejemplo que les traigo no es una ley en específico, sino es, digamos, propuestas que se hacen en general para restringir el discurso de odio. Ya con esto voy a acabar. Entonces, el discurso de odio es muy, muy dañino, ¿sí? Causa de verdad mucho daño, pero pues esto pues ya es una opinión mía que les traigo. Creo que es difícil tratar de controlarlo y de restringirlo a través de leyes que busquen censurar o más bien eliminar el discurso de odio en Internet. Creo que pueden ser además contraproducentes. Entonces, primero, creo que en primer lugar es muy peligroso pedirle a los gobiernos que tomen control sobre lo que se considera discurso de odio. Para ponerles un ejemplo, el movimiento de Black Lives Matter o las vidas negras importan en Estados Unidos ha sido señalado como discurso de odio por algunas personas. No sé si han visto que por estos días hay como una controversia en Estados Unidos por lo que se llama Critical Race Theory o como la teoría racial crítica, que pues básicamente lo que señala es como el racismo está incrustado en las instituciones, ¿sí? Como que el racismo existe, lo señala, lo muestra, lo explica,
pero hay personas que argumentan que esta teoría racial crítica lo que quiere es separar a las personas, lo que quiere es como ser, por así decirlo, racista contra los blancos, y dicen que es discurso de odio. Entonces, cuando, digamos, el punto que estoy tratando de hacer aquí es, hay discursos que desde el mundo de los derechos humanos se impulsan, que también se perciben como discurso de odio por pues digamos, por otras organizaciones o por otras personas. Y es muy peligroso en ese sentido encargarle al gobierno de turno que tome decisiones sobre discurso, perdón, es que estoy parando el temporizador, que tome decisiones para controlar lo que pueda en un momento determinado estimarse como discurso de odio. Ahí en el material del curso yo les puse un libro que lamentablemente solo está en inglés, pero lo bueno es que está, pues les pirateé pues el libro, está completo todo en el material del curso, que se llama Hate, Odio, de una académica estadounidense que se llama Nadine Strossen, que es además judía y que obviamente pues sabe todo el discurso de odio que ha sufrido la comunidad judía en Estados Unidos y en el mundo. Y es súper interesante la visión que ella tiene sobre pues cómo tratar el discurso de odio en general, pero ella en el capítulo 4 de ese libro, pueden mirarlo, cuenta que no hay una correlación entre la promulgación de leyes contra el discurso de odio, no solo en Internet, pero en general, y la disminución de la discriminación o la violencia. Entonces, yo antes les decía que, o más bien básicamente ella lo que dice es, estas leyes no funcionan, no están funcionando en los países en los que han sido promulgadas, no están funcionando. Yo lo que les decía es que a mí me parece que puede ser contraproducente porque, pues por 3 razones. Uno es que esas leyes contra el discurso de odio terminan siendo muy vagas, lo cual hace que pueda haber demasiada discrecionalidad por parte de las personas que la están aplicando según pues quien esté en el poder en ese momento. Entonces pueden ser tan vagas que permitan que sean demasiado, o más bien pueden ser, ¿cómo digo esto? Ese tipo de leyes, como son tan vagas, pueden ser usadas de manera demasiado fuerte contra los discursos que no le gusten a las personas que están en el poder. Y de la misma manera, como son tan vagas, pueden ser usadas de manera laxa contra las personas que están emitiendo discurso de odio, que es verdaderamente discurso de odio. Otra razón por la que creo que este tipo de leyes pueden ser contraproducentes es porque terminan dándole las banderas de la libertad de expresión a personas como, por ejemplo, Donald Trump, que hoy en día se cree un mártir de la libertad de expresión, y eso no es bueno, ¿sí? Es mejor que reclamemos la libertad de expresión para nosotros. Y otro punto, y con esto ya voy cerrando, es que siento que, pero pues esto ya es opinión mía, esas leyes lo que hacen es ocultar como debajo de la alfombra las realidades de nuestros países, cuando nosotros deberíamos estar preparándonos para dar de manera informada esas batallas, por así decirlo. Cierro solo diciendo que sobre este punto de las leyes contra los discursos de odio y como esas tensiones que hay ahí con la libertad de expresión, bueno, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión sacó un informe junto a la Relatoría LGBT de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que creo que es la relatoría más joven, no hay muchas, esta es la más joven hasta donde yo recuerdo, hablando precisamente sobre el discurso de odio contra la población LGBT y qué se puede hacer al respecto. Y en este informe, que se los súper recomiendo, ¿verdad? Muy bonito, expresan precisamente como estos reparos contra este tipo de leyes que pueden resultar siendo contraproducentes o usadas en contra
de las personas que las impulsan. Se los súper recomiendo. Y pues nada, o sea, la recomendación de ellos es irse por otros caminos que yo entiendo que no son perfectos, como la educación, la sensibilización, pero bueno, no tenemos mucho tiempo para hablar de eso ahora. A ver, creo que ya. Nada, bueno, nada, ya. Voy a dejar ahí para que tengamos tiempo para preguntas, debates y si nos alcanza actividad. Eso es todo lo que les traía para hoy. Y voy a dejar de compartir por ahora. Stop share. Listo. Ahí, ¿ustedes me ven ahí? Sí. Listo. Entonces,